Eduardo Vicuña Salazar, Master Science. Bueno, el doctor Vicuña, aparte es un amigo porque nos visita frecuentemente a la Argentina y realmente es un gusto trabajar con él. Bueno, el doctor Vicuña es médico veterinario, egresado de la Universidad de Caldas, Colombia. Realizó una especialización en medicina aviar en la Universidad de Tolima, Colombia, y luego en medicina clínica de aves en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Posteriormente obtuvo su maestría en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. Desarrolló su actividad profesional durante 10 años en Colombia, relacionado con el sector de aves de postura, brindando servicio técnico a productores de ese país. En el año 2015 ingresó a Biomim, desempeñándose como servicio técnico para toda Latinoamérica, con dedicación especial en el área de aves de postura. Es autor de diversos trabajos científicos y ha brindado conferencias en varios países de la región. El título de la conferencia son Alternativas para mejorar la salud intestinal en ponedoras comerciales. Doctor. Muchas gracias. Aquí está. Bueno, muy buenos días. Gracias por la presentación, la introducción. Y muchas gracias también a los organizadores por darnos este espacio, invitarnos a participar de esta interesante jornada. En este espacio vamos a hablar todo lo que es la integridad intestinal. Ustedes saben, ya han visto ya varias conferencias, no únicamente en este evento, sino que a nivel del mundo ya hay congresos que están dedicados únicamente a este tema. Y lo que vamos a hacer en esta hora es precisamente tratar de aplicar estos conceptos a las ponedoras. Vamos a ver por qué es importante entonces preservar la integridad intestinal de las aves y específicamente de las ponedoras. Primero, desde la perspectiva que la avicultura tiene un papel protagónico en la producción de proteína animal. Segundo, además, pues, ¿qué factores van a afectar esa integridad intestinal? ¿Cuáles son las estrategias que de manera convencional se han utilizado en el mercado por parte de la industria farmacéutica y también por parte de la industria avícola para tratar de disminuir? Porque lo que vamos a ver cuando hablamos de integridad intestinal, el gran concepto es tratar de suprimir o disminuir el impacto que agresores nos van a romper esa homeostasis o ese equilibrio que debemos tener en el tracto gastrointestinal. Y finalmente, ¿cuáles son las alternativas que hoy en día se están utilizando? Porque las alternativas convencionales y básicamente los antibióticos han sido muy cuestionados debido a la importancia que tiene o el impacto en salud pública. Entonces, pues esta introducción tal vez siempre es como muy trillada, ¿no? Ya se ha dicho, son 9 billones, 10 billones de habitantes que vamos a tener en el 2050, vamos a tener que producir proteína animal para alimentar a toda esta población, pero más que eso, que es un dato que siempre se trae a colación en la introducción de este tipo de charlas, es quería hacer énfasis, es que no únicamente la industria o la necesidad que tenemos de producir esa producción, de producir esa proteína animal, pues nos exige tener eficiencia en los procesos, sino también este tipo de requerimientos que hoy en día ya son, pues, no se pueden evadir, y son la seguridad alimentaria, o sea, la repercusión que tiene en salud pública. No es únicamente producir por producir esa cantidad de proteína, sino también los cambios medioambientales que ya son un hecho y nos están modificando en gran manera la forma como debemos trabajar, las enfermedades emergentes. Se dice que hay enfermedades nuevas hoy en día, y yo decía, ¿cómo es eso que enfermedades nuevas? Los microorganismos obviamente pues han sido identificados en su gran mayoría, pero debido a la selección genética, a las condiciones artificiales en las que sometemos a los animales, en realidad hay enfermedades que son emergentes, son relativamente nuevas, o comportamientos
que hacen que el microorganismo, debido a la presión y al estrés que implantamos en nuestros animales con estas metodologías nuevas, en la ponedora particularmente, pasar de piso a jaula, aumentar las densidades. Nos decía el doctor Preisinger de Lohmann, de Alemania, nos decía, ¿qué esperamos nosotros del ave? Esperamos un huevo más por año por ave alojada. O sea, es un animal que está continuamente en reingeniería, está cambiando, y ese cambio nos exige nuevas condiciones nutricionales, de manejo, y eso hace también que sea susceptible a microorganismos que normalmente en la ponedora no era muy frecuente ver que se patogenizaran, ¿no? Por ejemplo, ahora están trabajando mucho. Conocí que en Estados Unidos están invirtiendo rubros importantes en la investigación de la focal duodenal necrosis o la necrosis duodenal focal. Ese puede ser un ejemplo de una enfermedad nueva, digámoslo así, en ponedora. Y es que, como todos sabemos, esa exigencia metabólica que tiene la ponedora específicamente en ese momento tan crítico que es la finalización de la crianza y el inicio de la producción, entonces un animal que no ha alcanzado su condición corporal de animal adulto aún, que está por lo general también por ese flujo hormonal tan grande que tiene, una depresión en el consumo, que es difícil alcanzar sobreconsumos, entonces está exigiéndose para alcanzar un pico de producción, tener persistencia y también terminar de conformar su condición corporal. Y es ahí donde el Clostridium, y específicamente esta patología, saca ventaja de esa de la disminución en la inmunocompetencia de esa ave y prolifera el Clostridium. Entonces estos son conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de integridad intestinal. Aunado a esto, vemos una clara tendencia por parte del mercado, si no es por parte de la legislación, ya cada vez más hay compañías que toman esto, se han abanderado como ser pioneros y algunos siguiendo cuentas claves en cada mercado para decir somos productores libres de antibióticos. Entonces no es únicamente una necesidad y no se ha llamado la atención únicamente por parte de las entidades sanitarias, sino que también está haciendo una estrategia comercial. Ya el consumidor está requiriendo esta disminución, ya sea de la utilización de los antibióticos como terapéuticos y en una segunda instancia como promotores de crecimiento. Entonces, ¿por qué es importante la salud intestinal en las pollitas y en general en las aves? O sea, miremos el metabolismo tan acelerado que traen estas aves incluso desde la etapa final del desarrollo embrionario. Aquí quise hacer revisión de literatura donde se han corrido varias pruebas científicas haciendo un análisis estadístico serio para llegar a conclusiones repetibles, en las que se demuestra que la proporción del peso del tracto gastrointestinal y específicamente del intestino delgado es del 1% al día 17 y tan solo en 4 días esa proporción cambia a más del 3%. Entonces va cobrando un papel protagónico el sistema gastrointestinal, no únicamente, como podemos ver, desde la perspectiva de la digestibilidad de los ingredientes y la absorción de los nutrientes, sino también por parte del sistema inmunológico, porque vamos a ver más adelante que aquí hay importantes órganos que van a conformar parte del sistema inmunológico. Hoy en día ya estamos hablando, este es un sistema tan acelerado y como decimos un animal nuevo, por decirlo así, con la evolución y la selección genética, que ya estamos hablando de nutrición embrionaria. Entonces ya hay trabajos en la que se nutre de fluido amniótico, en el fluido amniótico al día 17 y 18, y ya se encuentra una respuesta en la formación de las vellosidades, que sabemos, como vemos en la imagen superior, que debemos tener íntegra esa barrera física que es el epitelio intestinal
tanto en la conformación de las uniones proteicas que tenemos a lo largo de la capa, de la monocapa celular, que nos va a servir como una barrera física como tal, y también de secreción enzimática y otras sustancias que tienen poder antimicrobial. Entonces, aquí radica la importancia que nuestra pollita esté bien conformada, incluso, como decimos, se está refiriendo ya antes de nacer. Esto podría ser la diferencia, ya se podría marcar la pollita o el pollito recién nacido, podríamos adelantarnos, por decirlo así, como lo mostró un estudio en el que ya puede ser 2 días más, como si fuera un pollito de 2 días en su desarrollo gastrointestinal al momento de nacer, si tenemos una nutrición incluso embrionaria. Si bien estas son tecnologías que no se han puesto a disposición del mercado todavía, sí nosotros podemos propender por una sanidad del ave recién nacida, incluso trabajando desde las reproductoras, o utilizando estrategias para propender por una oferta de bacterias benéficas, para modificar el pH y que ese desarrollo del tracto gastrointestinal lo aceleremos y podamos entrar en ofertar todas esas condiciones que este animal seleccionado genéticamente para que pueda expresar todo ese potencial que tiene. Entonces, como decíamos, el tracto gastrointestinal no únicamente nos va a mejorar pues, la parte de absorción, sino también y digestibilidad, sino en la parte inmunológica. Es un sistema que contiene gran parte, el tracto gastrointestinal, gran parte de los componentes del sistema inmunológico. ¿Y cuáles son entonces esos factores que pueden agredir la integridad intestinal o que pueden modificar el normal funcionamiento del tracto gastrointestinal? Desde la parte de nutrición. Tal vez esto no es muy común en América, la utilización de una concentración muy alta en una formulación de centeno, de avena, de trigo, pero es para ejemplificar el impacto de la nutrición, incluso en la población bacteriana de la pollita desde las primeras semanas de vida. Entonces, hay investigaciones que demuestran que según la inclusión, en nuestro caso, cabría es de pronto una proteína de baja digestibilidad, una soya que no esté muy bien procesada, puede modificar la secreción de las secreciones gástricas y puede incluso, si la exponemos a carbohidratos complejos de baja digestibilidad, causar viscosidad. Esta viscosidad se sabe hoy en día que disminuye el pasaje intestinal y disminuye la capacidad de absorción de nutrientes. Estas son imágenes del trabajo al que pude participar en la Universidad de Arkansas en el Laboratorio de Salud Intestinal con el Dr. Billy Hargis, y donde se observa, este segundo es un tratamiento con una sustancia química que está ya bien estandarizada en investigación con ratones y se está trabajando en aves, el DSS, es capaz de causar una inflamación, y aquí por una fotografía de espectrofotometría electrónica se puede ver cómo se afectan la estructura de las vellosidades y cómo en esta parte de paracelular se aumenta la permeabilidad y puede incluso haber una filtración y traslocación bacteriana. Esto fue hecho desde la parte experimental con un químico, pero es exactamente lo que puede suceder con un ayuno prolongado, por ejemplo, o con una situación estresante, con una coccidiosis que vaya a terminar en una enteritis necrótica o en proliferación de Clostridium. Entonces, esto es lo que siempre hemos tratado de evitar. Entonces, ¿cómo se trata de evitar o disminuir el impacto de estos patógenos o situaciones estresantes? En un principio lo que se hizo, y a partir de los años 40, fue la inclusión de los antibióticos como promotores de crecimiento. ¿Pero qué ha sucedido? Como mencionábamos a la introducción de la presentación, ya hay una sensibilidad por parte de salud pública que estas trazas de antibióticos pudiesen causar resistencia en los humanos. Entonces, a partir del 2006, vemos que en Europa se abole por completo la utilización de antibióticos como promotores de crecimiento, y esto fue lo que sucedió. Esta es una gráfica donde se muestra cuál es la tendencia de la utilización de los antibióticos como terapéuticos.
Entonces, en un principio se incrementa su uso porque al no haber ese promotor de crecimiento o esa actividad antimicrobial o antiinflamatoria, entonces los patógenos pueden sacar ventaja de esa situación y aumenta el uso de los antibióticos como terapéuticos. Pero después vemos que disminuye nuevamente. ¿Y a qué a título personal yo le atribuyo esta evolución o este cambio? Y es que las grandes empresas o los avicultores, la industria avícola está aprendiendo a hacer una reestructuración de cuál es la metodología de producción que debemos adoptar hoy en día sin los antibióticos como promotores de crecimiento. Entonces, a nivel mundial lo que se está viendo es eso, y como vamos a ver más adelante, cuáles son esas alternativas, ¿no? Ya sea de igual manera, si no usamos antibióticos como promotor de crecimiento, ¿cómo podemos reducir el impacto de los estresores que normalmente se encuentran en el campo para las pollitas en crianza o incluso las aves en producción? ¿Qué fue lo que observaron ellos? Hubo una consecuencia económica y un uso, una emergencia o proliferación de patologías como la enteritis necrótica. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Primero que todo, antes de ver cuáles son las alternativas, miremos qué es lo que buscamos o cuáles son los efectos que deseamos, algunos de ellos que nos proveía o nos ayudaban los antibióticos. Primero, entonces, un efecto de inmunomodulación. Esa es parte de la teoría que existe hoy en día, que no es únicamente el efecto antimicrobial de los antibióticos, porque se utilizaban los antibióticos como promotores, sino que también tienen una inmunomodulación. La parte antimicrobial, la disminución a la exposición de agentes que puedan atacarnos el tracto gastrointestinal. Y aquí quiero ser muy enfático porque ningún producto, ni siquiera el antibiótico, nos puede reemplazar las medidas de bioseguridad. Primero que todo debemos enfatizar en las prácticas de bioseguridad, porque si bien todas estas alternativas lo que van a hacer es a disminuir el impacto de el efecto de un agresor en el tracto gastrointestinal y por lo tanto a nivel sistémico, lo mejor es evitar esa exposición. Entonces, mediante medidas preventivas de utilización de vacunas, de limpieza, de desinfección, de disminución de edades en las granjas, por ejemplo, de las pollitas o también en las gallinas en producción, podemos reducir ese riesgo. De todas maneras, tener granjas comerciales completamente asépticas es imposible, es una utopía. Entonces debemos tener herramientas para disminuir el impacto de esos patógenos o situaciones, y estas son, a grosso modo, aceites esenciales, control de micotoxinas, ácidos orgánicos, vacunas, enzimas, bacteriófagos, probióticos. Todas estas son herramientas que nos van a ayudar a disminuir ese impacto. En esta última parte o segunda parte de la presentación voy a tocar muy rápidamente 4 herramientas de las anteriormente mencionadas. Entonces, probióticos, la utilización de ácidos orgánicos, estrategia de acidificación y el control de micotoxinas. De los probióticos hay muchísima información, hay muchos desarrollos, pero básicamente basados en investigaciones científicas se ha demostrado que cuando hay una oferta de bacterias benéficas y estas bacterias benéficas colonizan, se adhieren al epitelio antes que los patógenos, entonces vamos a reducir la proliferación de algunos de ellos. ¿Cuáles son los efectos que esperamos? Entonces esperamos un efecto de exclusión competitiva, esperamos, algunos de ellos producen ácidos orgánicos que son sustancias antimicrobiales, otros van a causar también efectos de inmunomodulación, y todas estas ayudas debemos tener muy claro cuándo utilizarlas. Para mí el éxito de estas herramientas es hacer un muy buen diagnóstico y ver en qué situación aplica y en cuáles no, porque no son la solución a todos los problemas, no es un polvito mágico en un frasquito. Debemos saber y conocer cuáles son los desarrollos, cuál es el compuesto activo, su mecanismo de acción y contra qué patógenos o situación estresante nos puede ayudar en particular. Aquí una prueba en la Universidad de Australia donde se expuso un
una mezcla de 5 cepas que son especies específicas, vienen del ave y son utilizadas en ave, y es un simbiótico. Dentro de estos desarrollos tenemos prebióticos, o sea, carbohidratos de baja digestibilidad para los monogástricos, pero que pueden ser utilizados para las bacterias y la proliferación de bacterias que ya están en el tracto gastrointestinal. Hay otros desarrollos que pueden ser los probióticos, o sea, la oferta de esas bacterias, y hay simbióticos que nos pueden ofertar los dos mecanismos, tanto la parte de fosfoligopolisacáridos en este desarrollo, que son carbohidratos complejos, y las bacterias para ser nutridas de ese sustrato. ¿Qué se observó en este ensayo? Estas eran gallinas que estaban en galpón abierto. Entonces se podría considerar lo que hoy en día son los huevos orgánicos o todas estas prácticas de nichos muy especializados que se están buscando abastecer, pero que ya hoy en día se sabe que esa parte de bienestar animal está muy discutida en este tipo de aves, porque incluso son sometidas a la exposición de patógenos que pueden proliferar y causar enfermedad. Entonces, pues ¿dónde está esa parte de bienestar animal, ¿no? Las estamos exponiendo a retos mayores. Y entonces con esta herramienta lo que se buscó fue disminuir el impacto que pudiesen causar esos patógenos. ¿Qué se observó? Una mejoría en la mortalidad. Vemos en la línea superior es la mortalidad de las aves que no tuvieron ese suplemento, abajo las que lo tuvieron. Obviamente, al haber una menor inversión en los procesos inflamatorios y todos los eventos que se desencadenan cuando se estimula el sistema inmune, entonces va a haber una mejoría en la condición corporal, y esto va a repercutir tanto en la producción como en el peso del huevo. Esto es lo que se busca. Vuelvo y repito, no aplica en todos los casos. Debemos ver, por ejemplo, cuál fue lo que se ha encontrado mucho éxito. Les voy a compartir algunas experiencias de campo con ponedoras específicamente. Ya tenemos, pues hay algunos productores que utilizan los probióticos en la etapa de crianza desde las primeras semanas, porque los resultados a veces no son muy consistentes, no es fácil encontrar la uniformidad y viabilidad de esos lotes. Esas son las dos variables que hemos visto consistentemente se mueven en las pollitas en crianza, y también está indicado hacerlo en momentos de estrés, como por ejemplo los traslados, las vacunas con vacunas oleosas, toda situación que pueda causar un estrés. Eventualmente, ¿cuál es la consecuencia o el efecto benéfico que buscamos? Es tener una mejor condición de la integridad intestinal que se vea reflejado ya sea desde la parte sanitaria y obviamente en el desempeño. Entonces aquí vimos que en este caso en particular hubo una mejoría a las 22, 26 y 38 semanas, que fue cuando se hizo el monitoreo, en la presentación o prevalencia de algunas patologías o incluso parásitos. Como decíamos, ¿cuál es el objetivo? Es mejorar la integridad del intestino. La segunda herramienta, los fitogénicos. De esto también hay mucha investigación y hay muchos desarrollos. Básicamente, ¿qué son? Son extractos de plantas que tienen una acción biológica. Pueden ser desarrollos que contengan un extracto como tal, o también algunas partes de ellos, como son los aceites esenciales. De ellos se conocen muchas propiedades. Pueden ser antioxidantes, antiinflamatorios, pueden estimular la secreción de enzimas pancreáticas, pueden mejorar o facilitar la liberación del contenido de la vesícula biliar, pueden ser, también tienen un efecto antimicrobial, y algunos otros pueden ser incluso antifúngicos, astringentes o analgésicos. No cualquier fitogénico va a tener todas estas propiedades. Se hace la extracción de algunos componentes que se conoce pueden causar esos efectos. Para mí una de las más interesantes podría ser la búsqueda de la mejoría del desempeño. En ese orden de ideas, lo que queremos es
incrementar la digestibilidad de algunos nutrientes que cuando se encuentran libres en el lumen gastrointestinal pudiesen ser aprovechados por ciertos patógenos como por ejemplo la proteína por parte del Clostridium y generar una enteritis necrótica. Si nosotros sabemos que estamos sometiendo el ave a una materia prima que nos estamos obligados a utilizarla, a pesar de que sabemos que tiene cierta propiedad, como por ejemplo factores antinutricionales o cualquier materia prima que tenga baja digestibilidad, esta puede ser una herramienta que nos puede ayudar, vuelvo y repito, a disminuir ese impacto. No vamos a tener en algunas ocasiones el mismo resultado que si estuviéramos alimentando o ofertando una proteína completamente digestible o en los niveles normales, pero sí vamos a reducir ese impacto. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos que al suministrar el fitogénico, si es para la situación o el sustrato que necesitamos, hay una disminución de nutrientes no digeridos y al haber una disminución de nutrientes digeridos hay una menor proliferación de las bacterias patógenas y por lo tanto hay una menor emisión de sustancias que han sido utilizadas incluso como biomarcadores, como aminas biogénicas, ácidos grasos volátiles, menor emisión de amoníaco y también subsecuente a este efecto tenemos una disminución de procesos inflamatorios y más nutrientes van a ir encaminados a volver más eficiente la conversión alimenticia en lugar de nutrir procesos inflamatorios, porque un proceso inflamatorio tiene un costo metabólico. Entonces, finalmente, como consecuencia, tenemos un mejor desempeño zootécnico. Esto es en esencia pues, lo que se ha buscado con el uso de los antibióticos. Entonces, la ciencia que ha tratado de desarrollar o que ha desarrollado diferentes estrategias científicas con diferentes mecanismos de acción que vayan a potencializar la parte inmunológica o que tengamos una acción antimicrobial. Esa acción antimicrobial es específica, ¿no? No todos los desarrollos tienen una acción sobre gram positivos, no todos sobre gram negativos, o se va a enfatizar más en unos u otros. Otro de los mecanismos de acción puede ser la inmunomodulación, y aquí tenemos ciertas citoquinas o sustancias bioquímicas que nos van a exacerbar un proceso inflamatorio o nos lo van a deprimir. En resumen, una inmunomodulación. Partes de ellos puede ser el NF-kappa beta o el NRF2, que es la regulación de la expresión de genes que van a codificar para la producción de sustancias que nos pueden estimular la migración de células de defensa. Y esto, dicho de una manera aterrizada al campo, nos cuesta. Esto tiene un costo metabólico. El organismo va a echar mano de energía, de proteína, de lípidos para costear estas respuestas en lugar de tener una mejoría en la conversión alimenticia. De una manera práctica, ¿cómo podemos aplicar esto al campo? Aquí vemos un ejercicio donde se mejoró el desempeño del ave sometida a un estrés por calor. El estrés por calor, por ejemplo, es una de las situaciones que es bien sabido, nos disminuye la conversión alimenticia, nos va a impactar de manera negativa el desempeño del ave. Entonces aquí vemos cómo hubo una mejoría en el porcentaje de producción, en el número de huevos por ave alojada, y esto nos ayuda también, no es frecuente, no es consistente, en algunas ocasiones puede mejorar el consumo, pero en la mayoría de los casos, si no bien se modifica el consumo, lo que sí se ve que se optimiza es la conversión alimenticia. Desde el punto de vista Entonces, los desafíos con Clostridium, como revisábamos anteriormente, es quitar ese sustrato y disminuir la proliferación del Clostridium. Aquí en 3 pruebas vemos consistencia en esos resultados, donde el grupo donde se utilizó el fitogénico tuvo un mejor comportamiento tanto en el conteo de unidades formadoras de colonia como en la mortalidad. Entonces, esto es lo que buscamos, una reducción de lo que sucede en el campo cuando se enfrenta a estos patógenos.
con otra aplicación muy práctica. Esta es una granja en Colombia donde veíamos que después del despique era demasiado drástica la caída del consumo y del peso. Entonces vimos cómo se hizo un suministro del fitogénico desde la primera semana de vida y se vio una respuesta muy positiva tanto en peso como en mortalidad. Y ustedes saben que en la ponedora estos parámetros productivos unidos a la uniformidad de los pesos impactan positivamente tanto en la parte del consumo, y si tenemos un mejor consumo vamos a tener una mejor condición corporal con pesos más uniformes y vamos a tener un inicio de producción adecuado. Las micotoxicosis. Siguiendo con la cadena de eventos o de sucesos que pueden impactar la integridad intestinal de nuestras ponedoras. Entonces las micotoxinas son sustancias producidas por hongos que pueden afectar la integridad intestinal de las aves. No tienen unas lesiones que podamos decir que son patognomónicas y depende su efecto de qué otros agresores tenemos en conjunción con las micotoxinas. Si tenemos además aves, por ejemplo, que son muy jóvenes y con niveles que son sensibles para aves, por ejemplo, en reproducción y de una micotoxina en particular como la cearalenona, por ejemplo, entonces va a haber un riesgo mayor que si tenemos unos bajos niveles de cearalenona en pollitas, por ejemplo, en primeras semanas de la crianza. ¿Por qué? Porque se sabe que cearalenona tiene una repercusión mayor es en la parte de reproducción. Entonces hay una serie de situaciones que nos van a determinar si vamos a ver un efecto negativo o no. Entonces no es únicamente qué tipo de micotoxina, sino qué concentración y por cuánto tiempo. Y si tenemos concomitante con otros patógenos, entonces se va a hacer evidente el daño o no. Si tenemos una concentración baja por un corto tiempo y de una micotoxina que no tenga órganos blancos de relevancia en un tipo de producción en particular, entonces no vamos a ver nada. Pero si tenemos una buena concentración durante un largo periodo de tiempo y con un animal susceptible y además de eso tenemos un Clostridium, por ejemplo, una coccidiosis, entonces vamos a ver un daño mayor. Desafortunadamente, ¿qué es lo que hemos visto? Siempre están ahí. Las micotoxinas, esta es una encuesta que hace la compañía año tras año. El año pasado se procesaron más de 14.000 muestras en todo el mundo y se ve que hay prevalencia principalmente de fumonicinas, deoxinivalenol, ocratoxina, cearalenona y en una menor proporción aflatoxinas. Esto es simplemente para hacer evidente que debe estar en nuestra lista de chequeo. O sea, no es por darle más protagonismo del que tiene, pero sí deberíamos estar chequeando esta parte para que nuestras pollitas y nuestras ponedoras no estén expuestas en mayor proporción a estos metabolitos de hongos que sí pueden llegar a ser muy lesivos. También no perder de vista que hay estructuras moleculares diversas de todas las micotoxinas y que eso exigen metodologías también diversas de su control. Entonces, siempre informarnos cuál es el contenido del desarrollo que estamos utilizando para el control del daño de las micotoxinas, en qué proporción, cuándo, en qué tipo de animal. Algunos ejemplos, ¿qué es lo que puede hacer las micotoxinas? Puede causar lesión a nivel intestinal, incluso perdiéndose las vellosidades, aquí vemos el animal afectado, y esto al disminuirse la superficie que es ofertada para la absorción de nutrientes, entonces vamos a ver una pérdida del desempeño de las aves. Lo complicado con las micotoxinas es que muchas veces nosotros no vemos, no es evidente, no es macroscópico, simplemente vemos planes vacunales que están flaqueando, ya se ha relatado a nivel científico cuál es el impacto que puede haber o la competencia del sistema inmune se puede ver reducida por algunas micotoxinas y por lo tanto la respuesta vacunal.
Y esto, pues, ustedes saben las consecuencias tan graves que puede tener. Al tener un animal que tenga una menor seroconversión o una menor producción de inmunoglobulinas ante un agente viral vacunal, entonces va a haber una reducción en la protección. Y también es bien sabido que esto nos abre la puerta a muchos patógenos. Como vemos aquí, se ha demostrado varios trabajos que puede predisponer a infecciones intestinales, puede predisponer a la proliferación de bacterias como la Salmonella, Escherichia coli, y disminuir la seroconversión contra antígenos vacunales. Incluso en algunas ocasiones, cuando están mezcladas y en alta concentración y por largo tiempo, puede llegarse a evidenciar cambios macroscópicos en el tejido hepático e incluso en el intestino delgado, ¿no? Y acá vemos cómo en la primera gráfica hay una diferencia estadísticamente significativa pues por parte de la mezcla de oxinivalenol y fumonicina comparando con control negativo y con cada una de ellas por separado. Esa es otra cosa que debemos tener muy en cuenta. No es únicamente una micotoxina, muchas veces cuando hay contaminación, porque hay hongos como el hongo fusarium que nos puede causar producir más de una micotoxina. Entonces, cuando a nosotros nos llegan los análisis, siempre encontramos más de una. Casi siempre, si hay una o dos más. Entonces, son 2, 3 micotoxinas que al tiempo pueden causarnos daño. Nuevamente, para traer casos aplicados de campo, esto fue una experiencia pues muy desafortunada para nuestro asesorado, pero pues afortunada para nosotros porque lo puedo compartir con ustedes, y fueron niveles de micotoxinas muy altos que se encontraron en una granja en la zona andina, y ellos únicamente medían cearalenona y deoxinivalenol, y aquí podemos ver que incluso aquí estos niveles pueden llegar a ser muy peligrosos. El rojo es nivel muy alto, este amarillo quemadito es niveles medios y el amarillo es niveles bajos. Si tenemos niveles medios de 2 micotoxinas, como decimos, con algunas de ellas hay sinergia y puede haber, algunas de ellas tienen el mismo órgano blanco, y aquí vamos a ver un detrimento de la función del tracto gastrointestinal. ¿Qué se observó en campo? Cuando incluyeron una metodología de biotransformación, porque recordemos que no todas van a biotransformar o modificar las micotoxinas que no son absorbibles, entonces se vio una mejoría tanto en los animales que presentaban desuniformidad de peso, incluso algunas hasta caquexia, incremento en mortalidad, y se mejoró el consumo y por lo tanto la condición corporal del ave, que sabemos que a esta edad es muy importante, antes del inicio de producción. Entonces, en resumen, es como decíamos, otra variable que debe estar en nuestra lista de chequeo porque puede llegar a modificarnos mucho los resultados zootécnicos en campo. Finalmente, la carga antimicrobial. Aquí hay estudios que demuestran, en los Estados Unidos se tomaron muchas muestras e incluso el 50% de las proteína de origen animal y el 36% de las fuentes de proteína vegetal fueron encontradas con altos niveles de microorganismos, de patógenos. Entonces, incluso después de procesos a altas temperaturas, estos procesos no eximen la posibilidad de que encontremos una carga microbial alta en el alimento terminado. Por esta razón es importante hacer monitoreos y ver cómo está la presencia de algunos patógenos, y si tenemos alguna carga, utilizar alguna metodología que nos permita reducirla. Hubo varias granjas donde se encontró esa contaminación, e incluso en los vehículos de entrega. Miren que esto es muy importante porque puede ser que nuestras materias primas nos estén llegando bien, pero algo en el proceso nos puede estar contaminando. Sabemos que la susceptibilidad de los patógenos a pHs bajos, donde se empieza a inhibir la producción o la proliferación, y que existen metodologías no únicamente de la manipulación o modificación del pH, sino también que nos permiten vulnerar esa protección que tienen enteropatógenos gram negativos como Salmonella y Escherichia coli. Entonces, dentro de los ácidos orgánicos tenemos que unos más efectivos que otros.
Entonces, si hay desarrollos que nos combinen esos ácidos orgánicos más efectivos, como por ejemplo aquí se evidencia como para diferentes cepas de Salmonella y coli tenemos una muy buena efectividad por parte del ácido fórmico, el ácido acético y el ácido propiónico. Entonces, si los mezclamos, se ha comprobado también que hay una sinergia entre ellos. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Ya en otros desarrollos vamos un poquito más allá, no únicamente la mezcla de esos ácidos orgánicos, sino que si lo mezclamos con un fitogénico, como los cinamaldehídos, por ejemplo, que hoy en día se sabe, está bien reportado también, tiene una acción bacteriostática y vamos a ver una mejoría en su capacidad antimicrobial. Aquí primero les muestro cuál fue el comparativo entre un cinamaldehído, ácidos orgánicos por separado y cuando se junta, el color verde, cómo se potencializa la capacidad antimicrobial. Entonces, por eso es muy importante que analicemos muy bien cuáles son los compuestos activos que tienen el desarrollo que ustedes están observando o quieren adquirir, cuál es el mecanismo de acción y si aplica para lo que ustedes tienen en sus granjas. El concepto de conocer cuáles son los patógenos que están afectando a nuestras aves en nuestras explotaciones. ¿Son bacterias gram positivas? ¿Son bacterias gram negativas? ¿En qué momento de la vida del ave? Todo esto nos determina qué desarrollo vamos a utilizar y en qué momento debemos iniciar su suministro. Porque todas estas herramientas, vuelvo y repito, son de origen preventivo. Entonces es muy importante conocer el momento en el que se afecta el desempeño de las aves y qué tipo de patógeno lo está causando. Acá para mostrarles con el color verde una combinación de ácidos orgánicos y el cinamaldehído, y con el color amarillo como cuando se mezclan los dos anteriores más un complejo permeabilizante, o sea, romper esa protección que tienen las bacterias gram negativas, permitiendo que los ácidos orgánicos pasen al interior de las bacterias y se desnaturalicen en este lugar, mejorando la acción antimicrobial. Entonces, miren que hoy en día hay muchos desarrollos para poder mejorar esa acción antimicrobial. Aquí, con diferentes cepas de Salmonella y de coli, porque como sabemos hay cepas, no podemos generalizar colibacilosis o salmonelosis, hay diferencias entre las cepas, hay diferencias en sensibilidad a agentes antimicrobiales, entonces es muy importante probar la efectividad ante las diferentes cepas. Entonces, en resumen de esto, tenemos conocer muy bien cuáles son el contenido del desarrollo que estamos utilizando, cuál es su mecanismo de acción, cuáles son las variables que están envueltas en la agresión que tenemos. Tenemos además un estrés por calor, tenemos un incremento en la densidad, de pronto hay una disminución en la ventilación del galpón, todo esto nos puede exacerbar cuál es el efecto de estos antimicrobiales. Entonces, finalmente, pues tenemos muchas experiencias de campo con los diferentes desarrollos aplicados en momentos variables. Por ejemplo, hay casos de transmisión vertical por salmonela o por coli, donde no vamos a eximir un tratamiento antibiótico, pero sí podemos reforzar su acción antimicrobial acompañado, en ese caso, por una mezcla de ácidos orgánicos que sabemos que es específica para bacterias gram negativas y al mismo tiempo una mezcla de bacterias benéficas. Entonces hemos visto un impacto menor de la transmisión vertical de estas bacterias, una recuperación más rápida de estos eventos bacterianos y también una efectividad mayor del mismo antibiótico. Entonces no perdamos de vista que pueden ser ayudas que podemos utilizarlas incluso en presencia de los antibióticos. Otra situación práctica en ponedoras en la que hemos tenido experiencia, el suministro de bacterias benéficas en el momento del traslado. Sabemos que es muy estresante, entonces podemos encontrar una disminución de ese evento en particular. Entonces,
eso era lo que traía para el día de hoy. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente. Creo que se van a generar preguntas. Ojalá. Doctor, en casos que haya parvadas que se encuentren casos de salmonela en feca o se encuentren casos de coli, estos agentes de aceites esenciales y de ácidos orgánicos tenderían a bajar un poco la carga de estas Bacterias, sí. de estos patógenos. Sí. Una pregunta. Y la segunda es si con el uso largo de estos productos no llegarían a provocar algún tipo de resistencia frente a estos patógenos. Sí, muchas gracias por la pregunta, las dos muy interesantes. Primero, la literatura científica reporta que sí hay algún tipo de resistencia por parte de algunas bacterias a los ácidos orgánicos. Sin embargo, siempre por eso es bien interesante analizar cuál es el diseño del desarrollo que estamos adquiriendo, ¿no? Porque si hay algunos que no únicamente son un solo ácido orgánico, sino 2 o 3, si tenemos otro desarrollo científico como permear esa pared de la membrana de las bacterias, el sistema de liberación también, porque como ustedes saben, esos ácidos orgánicos se desnaturalizan en la parte anterior del tracto gastrointestinal cuando están desprotegidos y pueden perder su efectividad incluso al final. Correcto. Y si están protegidos, correcto, no vamos a encontrar que hay una efectividad mucho mayor. Sí disminuyen la carga bacteriana, tenemos incluso empresas aliadas donde nos han consultado precisamente por esa condición. Hay regulaciones sanitarias cada vez más fuertes donde el gobierno está tomando muestras en los lotes que van a iniciar la producción para hacer mediciones, por ejemplo, de salmonela. Entonces la estrategia es iniciar el suministro de la mezcla de ácidos orgánicos unas 5 o 8 semanas antes del inicio de producción para, e incluso revisando algunos artículos encontré algo bien interesante y decía que particularmente con salmonela, por ejemplo, es determinante hacer un barrido o evitar la colonización y la implantación de esa salmonela en el tracto gastrointestinal en las primeras semanas, porque después va a ser muy difícil hacer ese barrido ya más adelante, porque ya tenemos la proliferación de las bacterias. Entonces, diría yo, es importante hacer ese barrido, esa limpieza al inicio de la vida del ave y luego unas semanas antes de cuando queremos enfatizar la disminución en este caso, por ejemplo, de salmonela. Entonces, para contestar concretamente, sí son efectivos, sí disminuyen la carga microbial, debemos seleccionar muy bien el desarrollo y la estrategia o protocolo a utilizar para cada caso en particular. Sí. ¿Podría provocar algún tipo de resistencia? No, y tampoco tiene tiempo de retiro, no tiene ninguna contraindicación con otros productos. Como digo yo algunas veces, puede estar contraindicado es contra el bolsillo si no se hace bien una estrategia del retorno de la inversión. Esto es algo que siempre debe estar presente, porque el objetivo no es encarecer una formulación. El objetivo es reducir el impacto de una situación que esté causando detrimento en el desempeño de las aves. Buenos días. El uso de probióticos y de ácidos orgánicos, ¿con qué diferencia de tiempo? ¿De tiempo de aplicación del suministro? Aplico el probiótico, ¿cuánto tiempo después debo esperar para aplicar un ácido orgánico? Esa inquietud es bien importante señalar porque el trasfondo de la pregunta es ¿con qué tiempo de diferencia debemos tener la aplicación de un ácido orgánico y de un probiótico? Hay probióticos o los probióticos, al contrario que de las bacterias enteropatógenas, no son susceptibles, sino que por el contrario, por ejemplo, las bacterias ácido-lácticas van a encontrar un medio más propicio para su proliferación. Entonces nosotros lo hemos aplicado al mismo tiempo.
el ácido orgánico en el alimento y unos pulsos, como le hemos llamado, al suministro en el agua de las bacterias. Encontramos todavía más efectividad. Lo importante ahí es mirar para qué se está aplicando. Por ejemplo, esa mezcla es muy buena cuando queremos reducir la cantidad de gram negativos, como coli o salmonella. Si queremos reducir la proliferación de Clostridium, entonces vamos a hacer la mezcla de las bacterias con un fitogénico. Esa fórmula puede ser más efectiva para control del Clostridium. Sí, doctor. Quería saber si podía extenderse un poquito más en el tema de estos elementos que acompañan a ciertos ácidos orgánicos impermeabilizantes, el concepto. Sí. ¿En qué consisten y cómo funcionan? Correcto. Decíamos que hay... Permeabilizantes, perdón. Exacto, permeabilizantes, sí. Decíamos que hay muchos desarrollos de la ciencia que han logrado vulnerar o cambiar la configuración molecular o desconfigurar la estructura física, por así decirlo, de la protección que tienen la pared celular, que específicamente está dada en los enteropatógenos gram negativos como Salmonella y coli. Esta pared lo que hace es conferirle resistencia incluso a algunos antibióticos. Es una protección que tienen estos enteropatógenos. Entonces, si logramos romper esa pared, si logramos vulnerar esa protección, vamos a disminuir esa capacidad de resistencia y vamos a hacer que los ácidos orgánicos puedan pasar al interior de la célula de la bacteria. Entonces, lo que podemos ver aquí es, por ejemplo, una superficie irregular. Arriba vemos la pared de la bacteria completamente íntegra, y aquí vemos cómo se desconfigura, cómo se daña, se vulnera, se rompe. Entonces el ácido orgánico pasa al interior, como el pK de disociación del ácido orgánico es diferente, al pasar a un medio relativamente básico, que es el citoplasma de la bacteria, el ácido orgánico va a pasar de su forma no disociada a su forma disociada, y va a incrementar su capacidad antimicrobial. Lo que yo no entiendo es, esa es una condición, la de aumentar la permeabilidad y la penetración a través de la pared bacteriana. ¿Es una condición propia de los ácidos o hay que agregarle otros elementos para que el ácido pase más fácilmente? No sé si me explico. Sí. Es una condición. Los ácidos orgánicos pueden llegar a vulnerar esa pared, pero no en la magnitud si facilitamos ese proceso incluyendo un elemento permeabilizante como tal, porque el ácido orgánico sí podría cambiar o vulnerar esa pared, pero este otro desarrollo va específicamente a romper esa pared. El ácido orgánico podría acelerar un poco ese proceso, pero en mayor proporción lo que se busca es que el ácido orgánico, al modificar el pH al interior de la bacteria, se ha demostrado que la bacteria tiene que invertir energía en una reacción buffer para tratar de subir ese pH a niveles compatibles con la vida de la bacteria. Entonces es como potencializar esa acción, ¿no? Son principios conocidos, ¿no? Sí. Son principios conocidos. Esto es ciencia pura, no es un desarrollo de una compañía en particular, pero que es utilizado en este caso, pues Biomin ha utilizado uno de esos permeabilizantes para ser incluido en el desarrollo. Pero son descubrimientos pues de científicos generales. Hace años que uno viene leyendo acerca de estos reportes de necrosis focal duodenal. Sí. Yo no he tenido ni la suerte ni la desgracia de verlo todavía, Sí. pero la pregunta es la siguiente. Eso, en general, esto se está viendo en jaulas convencionales sin acceso al piso o en jaulas que sí, abiertas o sistemas de piso de producción. Sí, yo tuve pues la desgracia para el cliente y la fortuna para mí de presenciar un caso de estos en México. Y era en jaula. Y se presenta en Estados Unidos también en jaula, no es únicamente de piso, y parece ser que es debido, como mencionábamos, a esa inmunocompetencia disminuida por el estrés tan alto que tienen estos animales en el pico de producción, y que saca ventaja el Clostridium siendo en ese momento oportunista para proliferar.
Y la fisiopatología es bien particular porque, como su nombre lo indica, empezamos a ver focos necróticos únicamente en el duodeno, pero como evoluciona, lo vimos, es que empieza a descender o empieza a pasar del duodeno al yeyuno y ya finalmente se ve una completa enteritis necrótica a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Nosotros utilizamos fitogénicos en este caso, pues no les voy a decir que el lote tratado fue como si no hubiera una proliferación de Clostridium porque el brote se dio, pero sí hubo un impacto menor, que sí hubo retorno de esa inversión del tratamiento. Y cuando porque el cliente nos puso la situación de esta manera, me dijo, mira Eduardo, si yo tengo una mortalidad mayor de 0.5 creo que fue, yo empiezo a tratar, hermano, yo no voy a esperar a ver si su producto nos va a contener esto porque voy a perder mucha plata. Entonces, en ese momento él trató, pero cuando hicimos el consolidado final, nos encontramos a favor nuestro dos situaciones. Primero, el tratamiento antibiótico fue mucho más efectivo. Y segundo, la recuperación fue más rápida. Entonces, al final, en cuanto a huevos ave alojada y animales de retiro, que en algunos países puede ser más importante que en otros, de rescate, pues estuvo a favor del tratamiento con el fitogénico. Entonces, como mencionamos, ese es el objetivo, disminuir el impacto que pueda causar un patógeno en particular. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buen día. Muy buenos días. Si yo no quiero saber nada de salmonela, ¿tengo que hacer el tratamiento en todo el ciclo productivo como prevención o puedo suspender? Sí, como ustedes saben, salmonela es un tema muy complejo, ¿no? Y mal harían decirles yo, retiren antibióticos, usen un fitogénico y con eso, o un acidificante y con eso vamos a tener cero salmonela. Hay que implementar muchas medidas y yo creo que eso está muy reportado, ¿no? Desde el control de los roedores, desde el muestreo de la materia prima, desde la parte del número de edades en los lotes y adicionalmente hay situaciones tan agresivas de retos tan altos que sí, hay que usarlo desde el principio y durante toda la vida del ave. El retorno de la inversión de estos tratamientos se mide desde dos perspectivas desde mi punto de vista. Uno puede ser económico y el otro puede ser que aun cuando nosotros incurramos en un costo, si tenemos esa situación que se puede lograr con las medidas de bioseguridad más la utilización de ácidos orgánicos, tengamos, como bien lo refiere, unos niveles muy bajos o de cero salmonela. En ese caso se pagó el tratamiento porque pueden haber incluso sanciones pues, sanitarias muy grandes y pues hemos logrado el objetivo, ¿no? Por eso es bien importante cuál es el objetivo, identificar el objetivo. Si queremos cero salmonela tenemos que hacer una inversión en bioseguridad y sí, desde el principio hasta el final de la vida del ave los ácidos orgánicos ayudan mucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la charla y ahora vamos a ir a un coffee. Mientras tanto, le vamos a entregar un presente. Muchas gracias. Eduardo. Muchas gracias.